Amén, queridos. Es un gusto para mí dirigirme a toda la iglesia. Realmente es un placer. Siempre digo, es un privilegio traer la palabra, pues creo que Dios me ha hablado, me ha confirmado esta palabra ya. Y bueno, esta palabra la he llamado, aunque haya tinieblas afuera, adentro hay gloria. Aunque hayan tinieblas afuera, adentro hay gloria. Y he pensado mucho sobre lo que hemos pasado, lo que estamos viviendo con esta pandemia. La verdad, sabemos que no es una cosa aislada, hermanos. Podemos ver a la gente en todo el planeta utilizando barbijos, ¿no es cierto? Esto no es normal, queridos. Esto no es normal, ¿verdad?
La verdad que a mí me ha impactado el otro día ver algunas escenas en la televisión de personas con barbijo en pleno desierto. Bueno, la verdad es que nos quieren hacer ver que esto es normal, que utilizar barbijo es normal, ¿no es cierto? La verdad es que me sentía muy triste cuando retornamos a nuestras reuniones, ¿se acuerdan? Después de la primera ola, me sentía muy triste, hermanos, sí, porque podríamos ver a los hermanos con barbijos entre nosotros y ahí ni siquiera nos podíamos tocar, ni siquiera nos podíamos acercar el uno al otro. Y yo la verdad es que mi espíritu se sentía muy triste. Y siento que la iglesia, hermanos, es comunión, la iglesia es estrecharnos, la iglesia es abrazarnos, la iglesia es alabar, digamos, juntos. La iglesia es orar juntos, abrazados, etcétera, etcétera. Entonces, yo me sentía, la verdad, muy triste en mi espíritu. Y pues, ¿saben qué? Yo escuché una vez un pastor muy reconocido aquí en La Paz que contaba algo sobre nuestra congregación. Y él decía, bueno, llegó una persona a su congregación de él y él le preguntó cómo se había entregado, cómo se había convertido. Y él nos contaba que esta persona le contó a él y decía, yo entré una vez al pasaje Curly un domingo, no tenía nada que hacer y entré ahí. Y lo que sentí ahí fue algo que nunca había sentido en mi vida. Yo nunca había sentido un abrazo. Y la gente se me acercó y me abrazaba. Y sentí ese abrazo. Y él decía, eso es lo que me hizo que yo me entregara al Señor, que yo recibiera a Cristo en el corazón. Entonces, para nosotros, hermanos, el sentir un abrazo es tan importante, tan importante. Hermanos, esta situación del mundo entero, la verdad es que no podemos agarrar y después que pase todo, olvidarnos y decir, aquí no pasó nada. Después continuar como si aquí no hubiera pasado nada, hermanos. La verdad es que no, yo no concibo en la cabeza pensar en esto. Y, hermanos, ¿y qué de lo que Dios está haciendo con su iglesia? Con cada uno de nosotros. ¿Qué de eso, hermanos? La iglesia, queridos, es lo más importante que Dios tiene en la tierra, ¿verdad? Juntamente con su Espíritu Santo. La iglesia, porque Él pagó el precio por su iglesia. Es de Él. Él pagó ese precio. Sus ojos están sobre nosotros, sobre ti. Él no dejará, hermanos, que nada te pase sin que Él lo permita, ¿verdad? Valemos, hermanos, la verdad, más que un pajarillo. Valemos, porque somos de Él. ¿No es cierto? Somos de Él. Creo que todos hemos aprendido algunas lecciones, hermanos, en esto. Y seguimos aprendiendo. Seguimos aprendiendo. Muchos de nosotros nos hemos enfermado, es verdad. Tenemos familiares, seres queridos, hermanos en Cristo, que han partido por causa de esta enfermedad. Es verdad. Hermanos, sabemos que Dios está en control. Sabemos. Muchos cristianos decimos esto porque quizás otros lo dicen, pero hermanos, hasta que a veces nos sucede algo, nos sucede una cosa tremenda y pensamos que es una tragedia, pero eso es lo que nosotros creemos, según nosotros, cree que es una tragedia, ¿verdad? Pero ¿realmente creemos esto? ¿Realmente creemos esto? ¿Creemos que esto es
es algo que nos ha caído así. Realmente creemos que nos ha caído así como si Dios hubiera perdido el control, pero no es así, querido. Dios está en control. Dios está en control. Dios está en control de esto, queridos. Entonces, cuando nos hemos enfermado, cuando ha pasado algo, el piso, hermanos, se nos ha movido, la verdad. Y hermanos, nuestra fe quizás ha tambaleado un poco, ¿no es cierto? Alguien, hermanos, cualquier persona que haya sufrido esto, realmente, nuestro piso se ha movido. Y quiero hablar, hermanos, sobre la situación en la que nos encontramos. Todos sabemos cuál es la situación del mundo hoy en día. Podemos agarrar un celular, hermanos, y la verdad, agarrar y tener toda la información del mundo en nuestras manos. ¿No es cierto? Vemos la televisión y tenemos todo en un instante. Somos la generación del clic, somos la generación del ya, del ahora. Tenemos toda la información, ¿no es cierto? Pero, hermanos, es la iglesia que tiene que dar, que se tiene, mejor dicho, que dar cuenta cómo verdaderamente se encuentra el mundo. ¿Cuál es la situación de este sistema en el cual nos movemos nosotros, hermanos? Es la iglesia quien tiene que discernir cuál es la verdadera situación del mundo actual. Si de todo esto, hermanos, no sacamos lecciones importantes para la iglesia y para cada uno de nosotros en particular, este trato de Dios para nosotros no va a servir de nada, queridos. Todo va a ser en vano. Entonces, hermanos, con todo esto que está pasando, podemos preguntarnos, ¿dónde estoy yo como hijo de Dios? ¿Dónde está la iglesia? ¿En qué situación nos encontramos nosotros? Hermanos, la iglesia está en el mundo, pero al mismo tiempo está sentada en lugares celestiales juntamente con Cristo. Eso está en Efesios, capítulo 2, versículo 6. La iglesia está sentada con Cristo en lugares celestiales, porque estamos en Cristo, queridos. Estamos en Él. ¿Saben, queridos? El origen de la iglesia es celestial. Ese es su origen. Nosotros, hermanos queridos, me refiero a la iglesia. Yo como hijo de Dios, hermanos, realmente yo, hermanos, pasamos lo mismo. Todos pasamos lo mismo que está pasando todo el mundo. Todos tenemos las mismas, hermanos, posibilidades de enfermarnos, de contagiarnos, hermanos, con este virus. Y como hemos dicho antes, hermanos, lo hemos vivido de cerca, muchos de nosotros. Pareciera que no hay diferencia entre el pueblo de Dios y la gente que no tiene a Cristo. Esto es porque estamos en el mundo, queridos. Pero acuérdense de esto, queridos. Nosotros no somos del mundo. Nosotros no somos del mundo. Pero estamos en el mundo. Eso lo dejó muy claro el Señor Jesucristo, hermanos, en Juan 17:6. Cuando Él dijo, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Hay algo, hermanos, que tenemos que entender aquí. Aquí nos está hablando, hermanos, de separación entre los que son del mundo y los que no lo son. Nos está hablando de separación. Entonces, queridos,
Eso es lo que el Señor ha diferenciado entre su iglesia y los que son del mundo. ¿Está bien? Eso es lo que Él hizo. Entonces, hermanos, esta separación se llama santidad. Esta separación se llama santidad. Y es que hemos sido apartados para Dios. Somos separados para Dios por su gracia inmerecida. Él nos ha separado para Él. Esta es la gran diferencia, hermanos. Separación. Es por eso que la Biblia nos llama santos. Somos nación santa, dice 1 Pedro 2:9. Somos nación santa. Somos un pueblo adquirido por Él. Miren, hermanos, las mismas condiciones climáticas que maduran el trigo, maduran a la cizaña. Esa cizaña, hermanos, está en el mismo campo y creo que nos estamos acercando, hermanos, nos estamos acercando a un tiempo de gran madurez, tanto del trigo como de la cizaña. ¿Entienden esta figura, queridos? Nos estamos acercando a gran madurez, tanto del trigo como de la cizaña. Toda esta situación, queridos, que estamos viviendo ahora nosotros, hará que la iglesia, que el trigo se madure, hermanos. Tanto la iglesia como el trigo se maduren. Están todos en el mismo campo. Y por supuesto, hermanos, por supuesto, que la iglesia producirá buenos frutos en este tiempo duro, difícil. Mientras la cizaña se madurará también, pero producirá otro fruto, hermanos. Mientras la cizaña se madura, realmente va a ser un fruto malo, hermanos. ¿Saben qué? Producirá odio, producirá maldad, producirá perversión, producirá, hermanos, todo lo malo que conocemos en este mundo ahora. Es la verdad, es la verdad. Hermanos, uno espera la verdad que la gente venga al arrepentimiento después de semejante cosa que vivimos. Pero realmente esto no lo vemos. Y uno desea, hermanos, desea que la gente bien venga en arrepentimiento al Señor después de lo que estamos viviendo. La gente no entiende, hermano, lo que está pasando, pero somos la iglesia que tenemos que entender lo que realmente está pasando. Somos nosotros. Hermanos, alguien dijo esto, que el mismo sol que hace que el barro se endurezca, es el mismo sol, queridos, que hace que la cera se derrita. Es verdad. Dios utiliza las mismas condiciones del clima, para que unos continúen en los que están haciendo, hermanos, para que unos sigan en esas cosas que están haciendo, endureciéndose más y más. Y en nosotros, hermanos, realmente seamos ablandados nuestros corazones y llevados a una búsqueda de Dios en estos tiempos difíciles. Es verdad. Estamos todos, hermanos, en este mundo. Las mismas condiciones del clima nos llegan a todos. Pero una cosa, hermanos, que esto depende del producto que estamos hechos. ¿De qué estamos hechos? Depende del producto, ¿verdad? Hermanos, la Biblia dice que en Juan capítulo 3, versículo 6, el que es de la carne, carne es, y el que es del espíritu, espíritu es. Muchos dicen, hermanos, todos estamos en el mismo barco. La verdad es que yo creo que no todos estemos en el mismo barco. Yo no creo eso. Yo creo que la iglesia, hermanos, está parada sobre la roca. La iglesia está firme, hermanos, sobre la roca.
Y el concepto que los salmistas utilizaban, hermanos, cuando hablaban de esto, de que Dios era su roca, hermanos, era de firmeza, era de refugio, era de esa firmeza en medio de las dificultades, era de esa firmeza en medio de las pruebas, en medio de las situaciones más difíciles. Él se sentía seguro, hermanos. El salmista se sentía seguro. Así tenemos que sentirnos nosotros como iglesia. Dios, queridos, está en control. Dios está en control. Por favor, yo les voy a pedir que abran sus Biblias en Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Tengan sus Biblias a la mano, queridos. Ahora no es que nos vamos a olvidar, las tenemos ahí en la casa, ¿verdad? Entonces, abramos nuestras Biblias en Isaías, capítulo 60. Capítulo 60, vamos a leer los versículos 1 al 3. Dice así. Leeremos, por favor, todos. Agarremos la Biblia y la leeremos. Dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Hermanos, es cierto que estos pasajes están dirigidos principalmente a Sion. Es un mensaje que nos habla, hermanos, de lo que sucederá al final. Es cierto, pero creo que tiene un mensaje para la iglesia de hoy, en el cual podemos ver algunas aplicaciones para nosotros. Me refiero a la iglesia, queridos, a nosotros, los creyentes. Podemos ver en estos pasajes un contraste muy claro aquí. Por un lado, las tinieblas cubriendo la tierra. Hay oscuridad en el mundo, en las naciones. Y por otro lado, la gloria del Señor ha nacido, hermanos, sobre su pueblo. Es cierto. La gloria del Señor ha nacido sobre ti. Eso dice este pasaje. Hay algo que tenemos que entender aquí, hermanos. Y tenemos que decirlo. Y es que este mundo, hermanos, se está poniendo peor cada vez más. Está en picada. Todos nosotros podemos darnos cuenta de esto. Esto no mejorará, queridos. Más bien irá de mal en peor. Esto no va a mejorar. Saben, hermanos, este mundo no mejorará. Pero, y aquí quiero enfatizar en este pero, queridos. Quiero utilizarlo muy bien. Pero, ¿saben qué? Este mundo no mejorará, pero yo mejoraré. Yo mejoraré. Porque Dios, hermanos, está utilizando todas tus pruebas para mejorarte. Dios está utilizando eso para mejorarte, para hacerte mejor. Y vamos a ver aquí 2 puntos, queridos. 2 puntos. Vamos a ver oscuridad. ¿Cómo está el mundo hoy? Quizás ya lo hemos hablado un poquito anteriormente. Y el segundo punto, hermanos, que vamos a ver es gloria. Es cómo estamos nosotros, cómo estás tú. Hermanos, les decía que este mundo, este sistema, hermanos, está en picada. Está cada vez peor. Si alguien cree que esto mejorará, hermanos, creo personalmente que está equivocado. Perdónenme, hermano, pero no quiero decepcionar a nadie. No quiero desanimar a nadie con esta palabra. Pero yo creo
que esto no va a mejorar. Si tú estás esperanzado, querido, en que este mundo mejore, creo que estás equivocado. Esto, hermanos, ya tiene sentencia de muerte. Ya está sentenciado. Primero, queridos, primero, el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Eso nos dice Juan 16:11. El príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Segundo, el mismo mundo también, hermanos, ya ha sido juzgado. Eso nos dice Gálatas 6:14. Es así. Los dos, hermanos, han sido juzgados en la cruz de Cristo. Te voy a poner este ejemplo, querido. Es como si tú supieras que un banco, pongamos así cualquier banco, tú supieras que este banco está en quiebra. Tú supieras que este banco se está cerrando porque está en quiebra. Te pregunto, querido, ¿colocarías tus ahorros en este banco? ¿Colocarías tus ahorros? De la misma manera, queridos. No podemos poner nuestra confianza en este mundo porque está en quiebra total. No sé cuánto amas a este mundo. Yo creo que una de las cosas que Dios está haciendo con esta pandemia es quitar de los corazones de los cristianos el amor a este mundo. Yo creo eso. Miren, hermanos, Filipenses, por favor, abramos nuestras Biblias en Filipenses, capítulo 3, 18 al 20. Leeremos este pasaje, por favor. Filipenses 3, 18 al 20. Pablo le está escribiendo a los filipenses. Les dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Les dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hermanos, lo que Pablo nos está diciendo aquí es que los enemigos de la cruz de Cristo son los que solo piensan en lo terrenal. Es tremendo, es tremendo. Y esto lo decía llorando. Nos dice, después de esto, nos dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Yo no sé, hermanos, si tú realmente quieres que el Señor venga, si lo estás esperando con anticipación, o estás tan aferrado a este mundo pensando solo en lo terrenal. Yo no sé eso, hermanos. Y no te das cuenta que eres un ciudadano del cielo. Y no tienes pensamiento quizás para el regreso del Señor. Quizás no pienses en esto. Pero Pablo decía esto llorando. Me impacta esto, queridos. Me impacta. Él decía llorando esto porque él pensaba que muchas personas estaban aferrados a lo terrenal y esos eran los que eran enemigos de la cruz de Cristo. Hermanos, hay mucha gente que solamente desean que esta pandemia se acabe, se termine, solamente para salir a divertirse. Hay mucha gente que está pensando, increíble, hermanos, no se contienen y salen igual. Y salen. La gente no entiende lo que está pasando. No entiende. Creo que Dios ha hecho algo en la vida de las personas en este tiempo, hermano, de pandemia. Sobre todo en sus hijos, hermanos. Creo que Dios ha hecho algo. Y es que lo busquemos. Es que busquemos al Señor más cada día. Hermanos, ¿saben qué? Yo digo una cosa.
el hecho de que hubiéramos estado encerrados bastante tiempo nos da la gran oportunidad de buscar a Dios. Y si no es ahora, hermanos, ¿cuándo? ¿Cuándo será? Es hoy que tenemos que ser transformados por la palabra. Después ya no habrá oportunidad, queridos. Y hay un pasaje, hablando de esto, que me impacta mucho, hermano. Está en Apocalipsis, capítulo 22. Está en el último capítulo de la Biblia, donde nos muestra un panorama de lo que sucede antes del regreso del Señor. Por favor, abramos nuestras Biblias en Apocalipsis, capítulo 22. Vamos a leer primero el versículo 7. El versículo 7. Apocalipsis 22, versículo 7. Dice, he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y ahora veremos el 10 y el 11. Y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Hermanos, el Señor nos está diciendo, no queda mucho tiempo. Si quieres vivir de la forma que estás viviendo, nos dice, síguelo haciendo, porque ya, hermanos, no queda mucho tiempo. Eso es lo que nos está diciendo. Si quieres seguir demostrando tu maldad, demuéstrala ahora. No habrá otra oportunidad cuando ese libro sea sellado. Porque después nos dice, el que es injusto va a seguir siendo injusto. El que es impuro va a ser más impuro. Pero el que es justo va a ser más justo y el que es santo va a ser todavía más santo. Y esto nos muestra aquí, hermanos, nos muestra que habrá separación. Habrá separación. Aquí no habrá en que soy y no soy. Aquí no habrá en que, hermanos, en que soy o no soy. O eres o no eres. Eso es lo que habrá aquí. O eres o no eres. Nadie se quedará a la mitad. O estarás en un lado o estarás en el otro. Habrá una separación, hermanos. Se diferenciará, hermanos, lo que es la cizaña del trigo. Nos dice que seamos cuando llegue el juicio. Nos dice lo que vamos a hacer cuando llegue el tiempo del juicio. Y así sería para siempre esta situación. Aquí nos está hablando, hermanos, que cuando llegue el juicio, vamos a hacer y vamos a hacer para siempre de esa forma. O justos o injustos. O santos o vamos a ser, hermanos, tal como estemos en ese momento. ¿Está bien? Hermanos queridos, ¿saben qué? Es hoy que tenemos que dar el evangelio a los perdidos, queridos. Es hoy. Es hoy. Y sacarlos de las tinieblas a la luz admirable. Lo tenemos que seguir dando. Y con más urgencia, hermanos, todavía lo tenemos que seguir dando el evangelio. Tenemos que seguir alumbrando en estas tinieblas, hermanos, con la luz del evangelio. Es ahora, es ahora. Me ha impactado, hermanos, esa profecía que ha dado Betty. Hermanos, somos nosotros la luz que tiene que salir y alumbrar. El Señor ha entrado ya, pero somos nosotros que tenemos que salir, como dice ahí, en lugares donde tenemos que alumbrar. Es esa luz que el Señor ha puesto en nosotros donde tenemos que alumbrar. Hermanos, yo creo que esta palabra ha sido confirmada ahora.
es ahora, queridos. Miren, hermanos, cuando hablamos de oscuridad, de tinieblas, casi siempre la Biblia nos habla de la condición de las personas, de la mente de las personas, de la maldad, hermanos, de la corrupción que hay en el corazón de los hombres. Siempre nos habla de eso. Porque han rechazado, dice la Biblia, la luz del Evangelio. Dice que el Dios de este siglo ha secado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Eso está en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 4. Hermanos, eso nos dice. Si nos dice que están ciegos, hermanos, quiere decir que hay tinieblas en el corazón de los que han rechazado a Cristo. Por eso es que dice que la tierra está llena de tinieblas, según esos versículos que hemos leído de Isaías 60. Todos los que hemos creído, hermanos, hemos sido librados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. Eso está en Colosenses 1:13. Hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable. También nos habla 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Hermanos, pienso, hermanos, que la consecuencia de esta pandemia es porque las personas se encuentran en tinieblas. Las naciones, hermanos, se encuentran en tinieblas. Eso hemos visto en Isaías, capítulo 60. Hermanos, y cada vez estas tinieblas, hermanos, ¿saben qué? Serán más espesas. El otro día Mario me comentaba algo que a mí me impactó, la verdad, hablando de esto. Ustedes saben que en Buenos Aires, en la Argentina, hay un lugar que se llama el Obelisco, donde se reúnen miles y miles de personas para festejar algo. ¿Y saben qué salieron a festejar esas miles y miles de personas? Salieron a festejar el aborto. Eso es tinieblas, queridos. Eso es lo que está cubriendo la tierra ahora. Hay mentes que están maquinando, hermanos, el mal, aprobando leyes, hermanos, pensando que si los gobiernos la aprueban, entonces va a estar bien. Y eso será correcto. Es increíble. Esas son las tinieblas, hermanos. Son las mentes de las personas. Todos sabemos, hermanos, que la oscuridad es la ausencia de luz, ¿verdad? Donde hay tinieblas, hermanos, es porque Dios está ausente de los corazones de las personas. Cuando el Señor murió, hermanos, en la cruz, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Pensemos en esto. Hubo tinieblas en toda la tierra. Hoy, hermanos, siguen rechazando a Jesús, a esa luz verdadera, dice, que alumbra a todo hombre. Siguen rechazando al Señor. ¿Por qué dice luz verdadera? ¿Se han preguntado alguna vez ustedes? ¿Por qué dice luz verdadera? Porque hay luz falsa, queridos. Hay otra luz, hermanos. Hay otra luz falsa. ¿Saben qué? Dice que el príncipe de este mundo se viste como ángel de luz. Y también hay otra luz falsa. ¿Saben qué? Esa luz falsa es el mundo. Es el mundo, hermanos. Este mundo que está realmente en tinieblas. Pero al mismo tiempo encandila a las personas. Al mismo tiempo, hermanos, esta luz no les deja ver más allá, porque están encandilados con la luz que este mundo ofrece. Esa luz falsa. Hermanos, yo espero que no estés encandilado, hermanos, con lo que este mundo te está ofreciendo. Hemos visto eso, hermanos, hemos leído otra vez, quiero repetir esto, en Isaías capítulo 60. Este mundo está en tinieblas. Y hemos visto que es la mente de las personas que están en tinieblas, la mente que no tienen a Cristo en el corazón. Hermanos,
La condenación de los hombres es que la luz vino al mundo y los hombres aman más las tinieblas que la luz. Queridos, yo no sé si tu amigo estás escuchando, quizás por internet, estás escuchando por radio, pero quiero decirte esto. Dios quiere sacarte de esa oscuridad y trasladarte al reino de su amado Hijo. Dios quiere hacer esto contigo. Dios quiere que recibas la luz verdadera para que tu corazón sea alumbrado. Ven a Cristo, hermanos. Ven a Cristo, amigo, en arrepentimiento, creyendo, hermanos, que Jesús murió por ti en la cruz. Jesús murió, derramó su sangre para que tú seas limpio de tus pecados. Él quiere ser el Señor y el Salvador de tu vida. Ven en arrepentimiento. Entra en tu cuarto ahí y arrepiéntete y dile, Señor, yo quiero recibir esa luz verdadera. Hermanos, el apóstol Pablo estaba consciente que en los últimos tiempos habrían tinieblas sobre la tierra. Él se lo dice a Timoteo, que vendrán tiempos peligrosos. Y se refiere, hermanos, al comportamiento de las personas. Y esto es lo que les escribe. Mire, está en 2 Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer los versículos 1 al 5. Abran sus Biblias en 2 Timoteo, para que no nos olvidemos cómo son estas personas. Es increíble. Pablo le advierte a Timoteo. Y les dice, también debes saber esto, les dice, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¡Qué lista, hermanos! ¡Qué lista! Hermanos, en estos versículos hemos podido ver las características de los hombres que se encuentran en tinieblas, que se encuentran sin Cristo. Hemos hablado sobre la oscuridad que hay en el mundo actual. Esta oscuridad se refiere al comportamiento de las personas, a las mentes que están entenebrecidas, ajenos de la vida de Dios. Como pueblo de Dios, queridos, como pueblo de Dios, tenemos que discernir la situación en la que se encuentra el mundo actual para poder orar, para clamar al Señor, para que Él, en su misericordia, tal como lo hizo con nosotros, siga sacando a personas de la potestad de las tinieblas y trasladando al reino de su amado Hijo. Esto solamente lo puede hacer a través de su iglesia, siendo luminares en el mundo, hermanos, según Filipenses 2:15. Tenemos que ser esa luz, lo que les decía antes. Me ha impactado esa profecía de Leti. Me ha impactado. El Señor entra, hermanos, como una luz. Entra a nuestros corazones para que nosotros alumbremos. Eso es lo que nos dice. Ustedes son la luz del mundo. Vayan, alumbre. Porque Él sabía que este mundo está en tiniebla. Ahora veremos, hermanos, el segundo punto, la gloria. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos nosotros? Por favor, leeremos 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18. Abran sus Biblias, por favor. 2 Corintios, yo sé que está en la pantalla, pero cuando leemos la Biblia, cuando volvamos a repasarlo después, esto se queda. Dice así, 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros,
todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hermanos, permítanme repetir esto otra vez, que lo dije anteriormente ya. Este mundo no mejorará, pero tú y yo vamos a mejorar. Tú y yo vamos a mejorar. Dios no se rinde con nosotros, queridos. La obra que Él ha comenzado, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él la va a perfeccionar. Filipenses 1:6. Eso es lo que nos dice. Él va a perfeccionar esa obra que Él ha empezado en nosotros. Hermanos, lo primero que Dios hizo en nuestras vidas es quitarnos el velo para que la luz del Evangelio de la gloria de Cristo resplandezca en nuestros corazones. De aquí en adelante, hermanos, Él nos irá transformando de gloria en gloria por su Espíritu a medida que miremos el rostro de Cristo. Siempre, hermanos, puestos nuestros ojos en Jesús. Queridos, ahora tenemos esa luz que brilla en nuestros corazones, ese tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nos habla 2 Corintios 4:7. Hermanos, podemos estar atribulados, pero no angustiados, decía Pablo, en apuros, mas no desesperados. Nos pueden ver derribados, hermanos, pero no destruidos. Tengamos la seguridad que Dios jamás, jamás nos abandonará. Jamás nos va a abandonar en estos tiempos difíciles. Esta palabra es para alentar sus corazones. Y sepamos que Dios realmente está en control de nuestras vidas. Hermanos, según lo que hemos leído antes, no es así como muchos de nosotros quizás nos hemos sentido en este tiempo de pandemia. Este es el trabajo, hermanos, que Dios está haciendo en nuestras vidas. Dios está trabajando. Él no descansa con nosotros, queridos. Él no abandona a sus hijos. Sus ojos están puestos sobre el crisol, hermanos, donde se encuentra el oro siendo refinado. Él no saca los ojos de ahí. Él está viendo el crisol, queridos. 2 Corintios 4:16 nos dice esto. Escuchen. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Esta es la obra de Dios. ¿Saben, queridos? No hay gloria si no hay batalla. No hay gloria, hermanos, si no hay lucha. Y a veces, hermanos, hay derrotas. No hay gloria, hermanos. Esa gloria realmente se la ve cuando hay lucha, cuando hay batalla. Hermanos, Dios está obrando, aunque muchas veces no nos demos cuenta. Él obra a través de las dificultades y las pruebas. Dios está obrando en nuestras vidas. De repente, hermanos, muchos de nosotros nos sentimos asustados por la situación que estamos pasando. Y nos preguntamos, ¿cómo es que yo voy a alumbrar si yo también, hermanos, me enfermo? Eso nos preguntamos muchas veces, ¿no es cierto? ¿Cómo es que yo voy a alumbrar en estas tinieblas? Si yo también paso las mismas cosas, hermanos, que están pasando las personas que están en el mundo. Quizás alguna vez te has preguntado esto, si yo soy su hijo, ¿por qué estas cosas me vienen a mí? Y de eso se trata, queridos, del trato de Dios para tu vida. Muchos no lo ven, muchos siguen endureciéndose, pero tú eres hijo de Dios. Y tienes que mirar lo que Dios está haciendo con esto.
Un hermano decía, aprendamos a acariciar la mano de Dios con el trato de nuestras vidas. Pablo le escribe a Timoteo, hermanos. Le escribe a Timoteo. Pablo desde la cárcel le dice a Timoteo, hermanos, que y nosotros, cuando yo he pensado en cómo le escribía a Timoteo y en qué situación se encontraba Timoteo, les dice que realmente, miren, en esa época que Dios le escribe a Timoteo, Timoteo estaba siendo pastor de una de las iglesias más grandes, que era la iglesia de Éfeso. Y él era el pastor ahí. ¿Y saben qué? Nerón estaba persiguiendo a los cristianos y seguramente le tenía hambre. Y esto es lo que les escribe. Les escribe después de haberle dicho, ¿sabes qué, Timoteo? Yo sé que tú has aprendido mucho la palabra de Dios, que tú has aprendido desde tu abuela, que te ha enseñado tanto la palabra de Dios. Y en el capítulo 1, versículo 7, le dice esto a Timoteo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, le dice, sino de poder, de amor y de dominio propio. El apóstol le dice a Timoteo y nos dice a nosotros que Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Queridos, es tiempo de poner en práctica todo lo que hemos aprendido, toda esa palabra, hermanos, que hemos recibido, que agarremos esas promesas que Dios nos ha dado. Eso hará que tengamos dominio propio en medio de todas estas dificultades, en medio, hermanos, de todo esto que nos está pasando. El enemigo, hermanos, quiere que tengamos miedo. ¿Saben qué? El enemigo nos acusa. Y alguien dijo esto que me gustó mucho. Si el enemigo te hace recuerdo tu pasado, tú hazle recuerdo de su futuro. ¿Verdad? Hermanos, quiero ver este último pasaje con ustedes, donde el apóstol Pablo le escribe a los filipenses desde la cárcel. Yo me lo imagino, hermanos, al apóstol Pablo en sus últimos meses de vida. Él sabía que ya no le quedaba mucho tiempo en esta tierra. Pero veamos, hermanos, lo que les dice en este pasaje. Por favor, abramos nuestras Biblias. En Filipenses 4, 12. Vamos a leer del 12 al 14. Aquí, hermanos, los cristianos, nosotros somos animados a proseguir, a seguir adelante, en medio de estas pruebas, en medio de nuestras dificultades. Por favor, leamos Filipenses 4. Filipenses 4. Del 12 al 14 vamos a leer. Y dice así: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, lo que quiero que veamos aquí, en estos versículos, es algo tremendo. Es la inconformidad de Pablo en su relación con Cristo. Él sabía que todavía faltaba mucho que Dios hiciera en su vida. Él no estaba conforme, hermanos. Y es difícil creer que hubiera dicho esto en sus últimos días de vida, en sus últimos tiempos de vida. Es difícil. Después de todo lo que realmente Dios había hecho en él. Hermanos, aquí hay, la verdad que hay una canción que a mí me impacta mucho y me conmueve
me conmueve. Dice, ¿saben qué? No me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo no sé, querido, si tú estás conforme con lo que Dios ha hecho hasta aquí en tu vida. En mi caso, queridos, la verdad, en mi caso falta mucho por hacer. Y sé que Él no descansará conmigo y con cada uno de nosotros. Él seguirá obrando. Es tremendo, hermanos, porque al final de su carrera Pablo dice, no estoy conforme, no estoy conforme, no estoy contento, es lo que decía Pablo. Él dice, quiero avanzar más en este tema de mi relación con Cristo. Eso es lo que él dice, quiero avanzar más. Él dice, yo quiero más de Cristo. Hermanos, ¿saben qué? Yo voy a mejorar. Yo voy a mejorar. Por ese trato de Dios en mi vida. No importa si vemos tinieblas afuera. Si este mundo está empeorando, pero tú y yo, hermanos, mejoraremos. Mejoraremos. Cuando Dios mandó la plaga de tinieblas a Egipto, dice la Biblia que mientras las tinieblas eran espesas, allí afuera, dice que las habitaciones del pueblo de Dios había luz. Eso está en Éxodo, capítulo 10, versículo 23. Ahí adentro, en las habitaciones, pienso en esta luz, hermanos, que Dios ha derramado en nuestros corazones. Ahí adentro, ahí en lo íntimo, Dios ha derramado esta luz en mi habitación. Y en esa habitación siempre habrá la luz de Cristo. Y hay un verso que me impacta. Por favor, yo quiero que abran su Biblia. Este es el último versículo. Proverbios 4:18. Proverbios 4:18. Este es un verso. Quisiera que lo subrayen, queridos. Dice así. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Lo leeremos otra vez. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Esa luz, queridos, esa gloria que hay en mí, tiene que ir en aumento y no tenemos que conformarnos. No tenemos que conformarnos, nunca satisfecho en lo que respecta a nuestro conocimiento íntimo con nuestro Señor y Salvador. Nunca conformarnos. Miren, queridos, en la vida cristiana no hay estancamiento. No hay estancamiento. El apóstol Pablo, pese a las condiciones en las que se encontraba, en una cárcel, sabiendo que iba a morir, él dijo, prosigo. Él sabía que no había llegado a esa perfección y que mientras él estaba en esta tierra, hermanos, él no iba a llegar. Pero él no descansaba para poder alcanzar esto que él sabía que ya lo tenía. Él no iba a descansar. Él seguía adelante. Y él dijo, prosigo a la meta. El apóstol sabía que no lo había logrado, queridos. Pero él hacía una cosa. Eso nos dice el versículo 13. Él hacía una cosa. Una cosa. Yo no sé cuántas cosas te estás enfocando ahora. Yo no sé en cuántas cosas tu enfoque está en este momento, en este tiempo. Pablo se enfocaba en una cosa y él hacía esa cosa y era proseguir a la meta, proseguir a la meta. Eso es lo que Pablo hacía, proseguir a la meta.
al premio del supremo llamamiento de Dios. Él quería llegar a esa meta, a ese premio que Dios le tenía preparado. Yo no sé, hermanos, lo que tú estás viviendo. De repente estás en la cárcel, o estás enfermo, o has pasado esta enfermedad, o con problemas financieros quizás, o has perdido un ser querido. Tienes que hacer una sola cosa: seguir adelante, proseguir en esta carrera, mejorar. Estas pruebas, queridos, lo único que harán en tu vida, si es que eres sincero con Dios, ¿saben qué? Será mejorarte. Será mejorarte. Aunque todo esté de bajada, tú irás hacia arriba, sin mirar atrás para ganar a Cristo. Aunque todo esté en tinieblas, afuera, adentro, habrá luz. Habrá la luz de Cristo. Ahora podemos alentarnos unos a otros y decirnos: prosigue, prosigue, sigue adelante al premio que Dios tiene para ti. Hermanos, esto no es una palmadita en la espalda, ¿verdad? Tenemos que alentarnos con fe. Tenemos que decir a los hermanos: prosigue adelante. Vamos al premio que Dios tiene para ti. Como les digo, no es una palmadita de decirnos: vamos, prosigue, prosigue. No, hermanos queridos, ¿no les parece esto un buen aliento, una forma de alentarnos unos a otros? Hermanos, hay una meta que alcanzar. Hermanos, no nos estamos lanzando al vacío. No nos estamos lanzando al vacío. Esa meta es Cristo mismo. Queridos, la obra que Dios ha comenzado, Él la perfeccionará. Esa es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él está en nosotros, queridos. Esa luz verdadera está en nosotros. Amén. Por favor, oremos un momentito. Oremos un momento. Ahí donde estás, querido. El Espíritu Santo está ahí donde está. Está en tu casa. Dios ha querido hablarnos. Y digámosle al Señor que realmente Él ha puesto una luz en nosotros. Y nosotros vamos a proseguir. Señor, te doy gracias. Señor, tú has derramado tu luz en nuestros corazones. Nosotros tenemos ese tesoro, Señor, en vasos de barro. Tú, Señor, estás obrando en nosotros y no te vas a cansar. Señor, aunque afuera haya tinieblas, tu luz va a resplandecer, Señor, hasta que el día se haga perfecto. Oh, Señor, ayúdanos en este tiempo difícil. Ayúdanos, Señor, a proseguir adelante, a alcanzar esa meta que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, ahí donde está cada familia en sus casas. Señor, en esa intimidad hay luz, Señor. Señor, te oramos en este día para que tú obres en cada corazón, en cada familia, y traigas aliento a nuestras vidas. Sigue obrando, Señor. No te canses con nosotros. Señor, toda prueba que venga, toda dificultad que venga a nuestras vidas, sea, Señor, para que tú nos mejores y podamos alumbrar a este mundo que está en tinieblas, Señor. Danos esa gracia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos.
Muchas gracias. Dios les bendiga a todos. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que siento y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Perfume a tus Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más de ti. Dile al Señor. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más. Quiero enamorarme más de ti. Díselo, Señor. Quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más.
quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 656-50-973. 656-50-973. Que Dios te bendiga.